Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, ahora estamos nuevamente platicando con estos poetas participantes del primer encuentro de poetas iberoamericanos con sede en Ciudad de México y pues bueno, yo aquí en México, buenas tardes, allá en Uruguay, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge Palma, el escritor Jorge Palma. ¿Cómo te va, Arturo? Es un gustazo estar contigo, conectado contigo. Aquí son las 21:29 de la noche. Nos separan 3 horas de Ciudad de México. Exactamente. Oye Jorge, platícanos un poquito de esta participación que tienes en el primer eh, pues en este evento que hace Carmen Nosal y junto con Gonzalo. Comnech, en el primer encuentro de poetas iberoamericanos. ¿Cuándo participas tú? Mi participación es el 2 de octubre, junto con 4 compañeros más. Somos en realidad 72 autores iberoamericanos. Es el primer encuentro internacional de escritores iberoamericanos que se realiza en México. Ajá. La casa matriz es en Salamanca. Y Carmen Nosal nos ha distinguido y es la anfitriona y la directora de este primer festival en la Ciudad de México. Exacto, exacto. Y Muy honrado. encontraste con todos ustedes, de verdad que es un honor. Y yo, porque, bueno, Jorge Palma es uno de los periodistas culturales por excelencia ahí en Uruguay. Él es escritor, es poeta, entre otras cosas, ¿verdad, Jorge? Sí. Bueno, soy muchas cosas, ¿no? Soy restaurador de obras de madera, maderas nobles. En una época de mi vida también fui orfebre, Y, artesano, socio fundador de la Asociación de Artesanos de Uruguay. Y hace 40 años que estoy dedicado a la escritura de forma profesional, dirigiendo talleres, curadurías y, y trabajando con la palabra. La restauración y la escritura están muy relacionados entre sí. exacto, Eh, en los dos casos se trata de recuperar un orden perdido original, y la palabra de lo que trata, entre otras cosas, es de mantener eh, la vigencia de la palabra y fortalecerla. exacto. Y más, Jorge, porque yo creo que se llevan, es la cultura, el arte, la creatividad, todo esto que conjuga, por cómo es posible, por ejemplo, Jorge, que está dedicado pues a escribir, pero también maneja la artesanía, la orfebrería, la restauración. O sea, tus manos o las manos del artista de verdad que son un privilegio para ti, ya sea que hagas con él símbolos, letras, palitos y bolitas, o que trabajes con la madera, como dices, y puedas Bueno, moldear mira, algo. yo, yo te digo, Arturo, que siempre he dicho que mis manos piensan. Y no es una metáfora, porque cuando mis manos están trabajando, están pensando y están haciendo orfebrería. Yo trabajaba en orfebrería en metales, obviamente, no en plata. Ah, Y también yo trabajo cuando escribo a mano. Yo no escribo en exacto, computadora. Es decir, que no puedo disociarme de las manos, de mi trabajo manual, de mi trabajo. Es una motricidad fina. Yo necesito sentir cómo voy dibujando las letras en un papel. Quiere decir que está estrechamente vinculado con mi otro oficio, porque para mí la escritura es un oficio. Eh, es igual que la artesanía, igual que la orfebrería, están íntimamente relacionados. exacto. Eres un artista completo y eso es lo que yo veía y lo que leí de ti, que por ejemplo tú escribes a mano. Lo primero que te viene a la mente es a mano. A mano, yo siempre escribo a mano. Después lo paso a la computadora. En este caso, en otro tiempo lo hacía una máquina de escribir, una Remington, alguna de ese tipo de máquinas. Ahora pero no escribo directamente en la máquina, en la computadora, porque tiene otra velocidad. Yo soy consciente que cuando estoy escribiendo, o sea, la escritura y la mano va al ritmo del pensamiento. Y con la computadora puedo ir mucho más rápido, pero me voy privando, en primer lugar, del placer de la escritura,
y mientras yo estoy escribiendo, estoy pensando y saboreando las imágenes y las palabras. De pronto para las generaciones más jóvenes es difícil de comprender porque ya han nacido con la tecnología y con un celular en la mano. En mi caso funciona de esa manera. Después sí, los libros que escribo, tanto en narrativa como en poesía, que es donde mayor me desempeño en poesía, todo ese material sí lo tengo que inevitablemente pasar a la computadora, y cuando lo voy pasando al PC o a la computadora o a la laptop, lo que tenga a mano, voy corrigiendo. No corrijo en la hoja con una lapicera, no, voy corrigiendo en la medida que yo lo voy pasando a la computadora para que ya quede pronto, digamos. Y es más Exacto, fácil después de corregir, ¿no? exacto, es una forma, nosotros que nos acostumbramos, como dices, dices, estas máquinas de escribir, aquí en México, por ejemplo, una Olivetti Lettera 22, cualquier de estas, era diferente, ¿no? Y Claro, era detenerte un poco, pero la escritura a mano pues siempre es mucho mejor porque vas hilando, ¿no? El pensamiento, la idea cuando claro. escribes. Y con la laptop no, porque ya se te traba algo, ya tienes que ver ahí cómo ponerle que el acento y la coma, y entonces como que ya empieza, ya divagas un Sí. poco, te tardas. Pues, digamos, tiene una gran ventaja que es para la corrección, porque por ejemplo vos podés tener un diccionario, podés corregir, cambiar palabras, en fin. También podés cometer el error que si no lo tenés respaldado, borrar absolutamente todo lo que escribiste durante meses. Exacto, También se corre ese peligro. Y la ventaja que yo veo, que de pronto para una persona joven no tiene ninguna importancia, el escribir en papel queda el documento del ser humano que imprimió, cómo escribía, cómo era su letra, cómo era su grafía, y, y desde el punto de vista de la historia personal del escritor, no va a quedar registrado solamente en una PC. exacto, Ahí solamente tenés una letra fría, exacto, ¿verdad? Pero exacto, bueno, exacto. El boceto, yo creo que hoy en día dice mucho, ¿no? La primera intención de cómo lo escribió, lo que le corrigió, claro, lo que le puso, si lo subrayó, si no. exactamente. Tiene un eh, valor que ese valor no está en la computadora. exacto. Se vuelve el original y ya no. Hay documentos, por ejemplo, Guardo, letra. guardo- guardo todos los originales, manuscritos, los fecho, los pongo, en qué casa, yo me he mudado ya 6 veces, en qué casa fue que escribí, terminé ese manuscrito, a qué hora terminé ese manuscrito, qué día de la semana terminé ese manuscrito, para yo saber. Incluso a veces me sorprendo y estoy mirando un texto y me doy cuenta y dice, pero pasaron 5 años y yo no me di cuenta. Sí, Y ahí también sirve para hacer la terrible prueba de la resistencia del texto, a ver si con el correr del tiempo sigue teniendo la misma vigencia que cuando fue escrito. Muchas veces no, a veces sí. Bueno, en fin, es un oficio y exacto, es como un carpintero, como, como un ebanista, en mi caso, o como un restaurador. Es un oficio, es un trabajo de todos los días. Yo trabajo todos los días, escribo todos los días, lo cual no quiere decir que físicamente esté escribiendo todo el día. Sí, me dedico 100% a esto, y como decía Pasolini, escribir poesía lleva mucho tiempo, lleva todo el día. Entonces de pronto el acto físico de escribir, de redactar, digamos, capaz que es 1 hora, 1 hora y media, 2 horas diarias, pero tú estuviste elaborando imágenes, sensaciones, se fueron filtrando cosas a lo largo del día. A veces no escribís nada, a veces escribís 4 o 5 poemas en un día. En fin, pero trato de tener una disciplina por dos motivos: porque la distracción es uno de los elementos más terribles que puede tener un creador, porque nos sí, distraemos de forma muy rápida, es muy difícil la concentración. Entonces, es un enemigo terrible. Yo he escuchado confesiones formidables de Vargas Llosa, que lo que a él cuando uno compara con los grandes y se da cuenta que salvando las distancias del talento, las vicisitudes son las mismas. Es decir,
todo el tiempo que le lleva a él concentrarse para no dispersarse y poderse concentrar en una hoja. Eso es exacto. formidable. Yo siempre recomiendo en mis clases, en mis talleres, leer los reportajes a los escritores, a los artistas, porque se aprende mucho de las confesiones. Uno cree que son perfectos, para nada. De pronto esa persona que tú admirás, o qué sé yo, García Márquez capaz que tenía que reescribir un texto Sí, 25 veces para que quedara bien, sí, y sí, vos pensás que lo hizo de una. sí, sí, sí. Y Es muchos de mismo, los autores también no les gustó y lo tiraron así tal cual, completita la obra y pues ya no supiste, sí, claro. sí, Este, hay que tomarse tiempo para esas cosas. exacto. Eh, Oye, sí, tú dime, no vas a venir a México, ¿verdad? Tu participación es vía, la, hoy en día digital. la participación mía, y gracias a la generosidad de Carmen, una formidable poeta y amiga, Sí, de verdad. este, encantadora, que está llevando adelante todo este encuentro, es virtual Ajá, porque no hay posibilidad de hacerlo de forma presencial. Así que el 2 yo voy a estar saliendo con un video donde grabé hace varios meses 3 textos que voy a compartir con otros compañeros. ya, También hay una participación importantísima de poetas mexicanos que están dentro del país y entonces muchos de ellos se van a movilizar, pero la mayoría de los extranjeros lo estamos haciendo de forma virtual, que tiene cierta ventaja a pesar de que no hay nada comparable con la presencialidad, ¿verdad? Todo esto exacto, lo aprendimos en la pandemia. exacto, exacto. Existía, pero esa tecnología se avanzó de forma instantánea con la pandemia. O sea, tuvimos que Medio, aprender. no tuvimos más remedio que aprender a utilizar el Zoom. Ya ves lo que me costó a mí poderme conectar porque no le daba la tecla con el micrófono, Exacto, y, porque no estoy acostumbrado y además somos, creo que vos también, de la generación que conversábamos en los cafés, exacto, este, digamos, en la participación de verse la cara y sentir cómo respira el otro. exacto. Entonces, nos ha costado, sobre todo a nuestra generación, nos ha costado muchísimo el estar conectados a través de las imágenes y a través de un Zoom. Exacto. Pero ya está incorporado, no tuvimos más remedio. De cualquier manera, yo sigo prefiriendo, más allá de que es una herramienta importante, no deja de ser una herramienta, el Zoom. En este caso, si no, no podíamos estar conversando, porque yo no puedo estar en México, el Exacto. 2. Es una herramienta muy valiosa. Pero como toda herramienta, como yo digo, ¿no? En un poema, con un martillo yo puedo construir una escuela o demoler una casa. Es una herramienta, nada más que eso. Hay que ver cómo se utiliza. Sí, En este exacto. caso, nos estamos comunicando, ¿no? Así es, afortunadamente. Y es verdad, como dices, lo que pasa es que las generaciones, estas nuevas generaciones, ya traen el chip y ya tienen el dedo amaestrado para poderle mover al celular, para poderle Está- teclear, ¿no? Y nosotros lo aprendimos. No sé si por ahí existía esta de pues a la fuerza o de estarle duro y duro, lo tuvimos que aprender porque lo tuvimos que aprender para poder seguir continuando nuestro paso, nuestra marcha. Porque además tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir estando conectados Ajá. y al no haber presencialidad en ninguna parte, yo estuve, por ejemplo, un año encerrado en mi casa sin salir por miedo a la pandemia, por miedo a contagiarme. Hoy hablábamos con mi compañera acá, con mi amiga Graciela Cardoso de Uruguay, y, y eso además que después disparó otro tipo de problemáticas, ¿no? De encierro. Pero no tuvimos más remedio que aprenderlo porque era la única forma de estar conectados con el mundo y con el exterior. Exacto. Pero mira, afortunadamente hoy en día nos acercamos a las personas a las cuales físicamente no pueden estar tan cerca, pues ahí estamos Claro, presentes. ahora ya no hay que saludarse con el puño. Mm. Qué cosa más horrible que nos saludamos con el codo, Ya no sabías Arturo. ni cómo, ¿no? O sea, entre el puño, el Exactamente. codo, te hago así. Se perdió esta parte de la socialización, el Sí, afecto. Ajá. sí, Sí, eso sí. sí. Pues bueno, Jorge, yo de verdad te lo agradezco este tiempo. Es corto porque yo tengo que seguir con las entrevistas y te No vamos a importa, estar pero también oyendo. porque
El agradecido soy yo, Arturo. Lamento no haberme podido No, conectar antes. Es importante estas entrevistas porque terminan de ilustrar el evento y te lo agradezco enormemente por no tu te preocupes. tiempo. No, a ti, de verdad, amigos, y los esperamos. A partir del 25 de septiembre, el primer encuentro de poetas iberoamericanos con Ciudad de México, y yo les voy a estar poniendo calendarios y demás, tu video también de todos, para que ustedes lo vayan viendo y vayan presenciando este primer evento, porque esperemos sean muchos más, Jorge. Es el primero de muchos que va a haber en México. Un abrazo grande, Arturo, que pases muy bien y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, y nos vemos, amigos, en otra entrevista más. Cuídense mucho. Hasta pronto, Jorge. Un abrazo grande.